Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente yo aquí en YouTube. Esta vez les traigo un tema que realmente considero es muy interesante y que les va a servir de mucho a los que están culminando su carrera universitaria y piensan empezar a trabajar o empezar a investigar en el ámbito laboral. No siempre tenemos la información completa de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos lograr, cómo va a ser el trabajo. Y yo creo que estos pequeños tips que le voy a dar, por lo menos los van a ayudar a empezar en eso, ¿no? Lo primero que tienen que saber es que en este video solamente voy a hablar para el campo laboral en el sector salud. O sea, a los que han trabajado o quieren trabajar en centros hospitalarios, en clínicas o trabajan en empresas con equipos médicos. Más que nada con equipos médicos. Eso es lo que le va a servir. Entonces, si eres otro especialista, ingeniero biomédico, otro especialista, por lo menos esta información te va a llevar un poco de cómo es ese trabajo en el área hospitalaria. ¿Qué saber antes de empezar a trabajar? Bueno, acá voy a comentarte 5 puntos de los cuales considero que son muy importantes y que tienes que tener en cuenta a la hora de iniciar en un trabajo. No todo es el sueldo, sí, muchos van a lograr un sueldo ideal que consideren, pero realmente no siempre eso es lo más importante. Yo pienso que lo más importante en esta parte es la información, el trabajo que vayas a realizar, que te sientas cómodo en una especialidad para que puedas hacer una mejor función. Así que uno de los primeros puntos que te traigo es la formación académica. Sí, vienes de una universidad, si dices, oye, ¿qué? ¿Estudiar otra vez? Sí, aquí vas a estudiar y mucho, demasiado diría yo. Entonces, por lo menos que sepas que lo que está dado en la universidad sí te ayuda mucho, no es lo principal que verás en el sector laboral. Realmente es prácticamente eso lo básico. Créeme que es así, porque ya en esta parte tú lo que haces es especializarte. Así de que yo pienso que hay 5 pasos que deberías por lo menos conocer, tener como información básica antes de lograr o empezar a ver un equipo médico. Uno de los primeros puntos que pienso que es importante es computación. Que tú sepas por lo menos configurar un sistema operativo, instalarlo y poder realizar un soporte al momento de que esto falle, te da mucha ventaja al inicio de trabajar con un equipo médico. La mayoría de equipos hoy en día traen una computadora, un CPU o una tarjeta madre que requiere para poder realizar los procesos y los trabajos internos del mismo equipo. Entonces, que tú sepas esto, aunado de un curso de informática, de que puedas realizar servicios de hardware, o sea, puedas realizar una reparación en una PC, créeme que te ayudará mucho desde ahora en adelante, porque todo va a eso, a la parte de cómputo. O sea, muchos de los errores hoy en día en equipos médicos tienen que van de la mano con este sistema de software, por ejemplo con Windows. Entonces que tú sepas trabajar esto, que sepas por lo menos lo básico de Linux, te ayuda mucho a la hora de trabajar con un equipo médico. Otro punto es la parte de sistemas de redes. Recuérdense de que para estas fechas, desde el 2020, se ha hablado mucho del Internet de todo, Internet de las cosas. Esto se ha aplicado mucho para todos los equipos. Recuérdense que la idea de esto es que todo existe una enorme red de dispositivos electrónicos interconectados entre sí. Entonces, de que tú sepas por lo menos configurar una red Ethernet, una red interna o una red Wi-Fi, configurar un router, configurar un switch, o sea, saber de ese tipo de temas te da la ventaja de por lo menos el 60% de ingenieros de que requieran o estén solicitando ese puesto de trabajo. Créeme, es así. El otro punto es el inglés.
tienen que tener en cuenta de que la mayoría de información viene dada es en inglés. Sí, se traduce al español, pero el problema está allí, la traducción. En el ámbito médico, no siempre la información que se traduce al español se traduce correctamente. Hay palabras que en inglés ni siquiera se pueden explicar en español. ¿Ok? Entonces, que tú sepas por lo menos lo básico, o sea, saber identificar y leer en inglés, o sea, te ayuda demasiado, te ayuda bastante. El inglés es importante, yo creo que para todas las carreras de ingeniería y para todos, realmente para todos en el mundo deberíamos saber inglés. Sí, yo tampoco es que sé mucho, pero, o sea, me puedo defender en inglés. Yo digo que sí. Y bueno, ya hemos hablado de tres: inglés, computación y redes. Ahora vienen dos que, si bien son las últimas, son las que yo considero realmente base como para poder trabajar con un equipo médico, y estas son electricidad y electrónica. Debes saber que la mayoría, no te puedo decir todos, pero la mayoría de equipos médicos trabajan con electricidad. Entonces, que tú puedas determinar cómo es un sistema de puesta a tierra, cómo identificar un cable fase, cómo identificar un cable neutro, utilizar bien un multímetro, mira, te ayuda a ahorrar tiempo. Esas son las mediciones principales que debes hacer: medir la alimentación de entrada, medir los valores AC del equipo, medir la electrónica del equipo, los distintos valores de voltaje que trabaja ese equipo y con los que puede funcionar. Eso te ayuda al momento de realizar un soporte técnico y saber por dónde van las fallas de este. Entonces, saber computación, redes, inglés, electricidad, electrónica son 5 puntos que yo considero importantísimos a la hora de iniciar a trabajar. Tienen que tener en cuenta de que casi siempre van a tener a un personal que los apoye al inicio, que vayan a trabajar. Les van a explicar cómo es el funcionamiento de los equipos, qué es lo que van a hacer, cuáles son sus funciones. Sin embargo, ese personal realmente no te va a decir a ti: oye, tienes que medir esto, o sea, y ya tienes que saber cómo hacerlo. Entonces, eso muchas veces, cuando no lo tienes al punto, sí es un poco incómodo, porque es como que tienes que explicar algo que ya piensas que la persona debería conocer. Y sí, no es nada malo, solamente de que los ayuda a ustedes a poder empezar en el ámbito laboral sin tener que ir con lo básico, pienso yo. Vamos con otro punto que realmente me parece interesante saber cuando empiezas a trabajar en el sector salud, y es de anatomía y fisiología. No te digo que agarres desde ahora, tomes un libro, empieces a leer todo cómo funciona el cuerpo humano, cuáles son la cantidad de huesos del cuerpo, cuáles son los músculos. No, o sea, no es siempre tu función saber cuáles son las enfermedades y cómo funciona el cuerpo humano. No, pero, o sea, por lo menos saber lo básico de esos procesos que te ayudan a la hora de entender una falla en un equipo médico. Me voy a explicar mejor con un ejemplo. Si tú tienes un motor de signos vitales y este monitor tiene la medición de temperatura, tú tienes que saber qué tipo de medición de temperatura están realizando. Si, por ejemplo, el usuario no te va a indicar: mira, el cable de temperatura T1 me está dando problemas porque no me está mostrando la señal que está enviando desde el paciente hacia el monitor. No, ellos lo único que te van a decir: oye, estoy midiendo la temperatura del paciente y no me está detectando qué es lo que pasa. Entonces tú allí debes por lo menos saber: ok, ¿en qué punto estás midiendo? No, estoy midiendo en el pecho. Ok, vamos a medir en otro punto, a ver. O vamos a verificar el cable, o vamos a verificar el módulo de temperatura, o vamos a verificar la configuración en el monitor. A ver,
para identificar el problema. También te pueden dar otro problema como este. Oye, estoy realizando la medición del electrocardiograma, pero el punto B2 no me está dando señal. Ok, tú allí por lo menos debes saber dónde está posicionado B2 y cómo es el sistema de detección de esa señal para poder identificar este problema y asegurarte de que puedas hacer una labor correcta y un trabajo rápido. El tercer punto, que realmente no lo considero tan importante, pero por lo menos te ayuda y es algo que te va a dar como que una manera de entender a futuro qué es lo que quieres realizar o con qué es lo que quieres trabajar, es saber de la instrumentación biomédica. Entender cuáles son los distintos dispositivos médicos que existen en un centro de salud y cómo estos trabajan te ayuda a saber qué función vas a realizar. Te doy un ejemplo. Tú tienes equipos de rayos X en el área de imagenología, pero tienes que entender que hay algunos de estos dispositivos, equipos de rayos X, que también trabajan en el área de UCI. Entonces, ¿cómo trabaja este tipo de equipo? Bueno, o sea, la idea es trasladar este equipo dentro del centro de salud, en el hospital, y que pueda manejarse en UCI, realizar una medición de un paciente que realmente está en coma, no puede atenderse por sí mismo, no puede levantarse para hacer un estudio, y rápidamente retirarlo de allí y llevarlo nuevamente al área de imagenología donde pertenece. Entonces, estos tipos de equipos son muy diferentes a por lo menos a los que están trabajando continuamente en el área de imagenología. También los equipos de hemodinamias, muy diferentes. Hay distintos tipos de trabajo con estos tipos de equipos. Entonces, tú saber esto te da a ti la ilusión de, bueno, yo voy a trabajar en esta área porque realmente me parecen interesantes este tipo de dispositivos. Así que, como recomendación, por lo menos leer un poquito, saber cuáles son las distintas áreas en el mundo de la salud y aprender un poquito más. El cuarto punto serían las normativas y regulaciones. No te digo que te sepas las leyes internacionales de cómo debe trabajar un equipo médico, para nada, o sea, yo no tampoco es que me las sé todas, pero por lo menos saber el proceso de cómo debe funcionar un equipo con respecto a la función que vaya a realizar. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo legal? O sea, en la ciencia con respecto a eso. ¿Ah? Te ayuda a ahorrarte problemas. Realmente esto puede ser algo grave a la hora de que tú vayas a trabajar, a manejar un equipo médico y que no sea totalmente legal. Existen equipos que no están aprobados por las leyes internacionales y te puede dar un problema a ti. Hay otros que la gran mayoría sí existen, pero al momento de la adquisición de ese equipamiento médico, no siempre el ingeniero es el que realiza ese trabajo. O sea, no es el ingeniero el que realmente realiza la función de adquirir ese equipo médico para el centro de salud. Entonces allí puede haber disparidades. Un usuario realmente requiere un equipo de alta tecnología para hacer cierto estudio con ciertas funciones, pero adquieren otro tipo de equipo que es muy parecido, pero no tiene todas las funciones que realmente se necesitan. Entonces, ahí entran los problemas legales. O al momento de que tú estés realizando la reparación de un equipo y indique un operador de que ese equipo no está trabajando correctamente, no funciona, es culpa del equipo lo que ha pasado a futuro en una intervención quirúrgica, por ejemplo. Entonces, los responsables son las personas que atienden y que trabajan ese equipo para que funcione correctamente. Entonces, tú por lo menos debes saber que estos equipos son de alto riesgo. Existen unos equipos de alto riesgo, existen unos equipos de diagnóstico. Entonces, saber por lo menos esto, las normativas, cómo debe ser, cómo debe trabajar un equipo de alto riesgo, un equipo invasivo, a diferencia de un equipo de diagnóstico, te pone los pies en la tierra y sabes a futuro de qué va la cosa. Y éticamente te da a entender que si este equipo no funciona de la manera correcta,
puede afectar a alguien a futuro, a un paciente. Así que esta parte de las normativas es algo interesante en conocer. Y por último sería la resolución de problemas clínicos. Esto realmente no siempre se da desde los inicios de trabajo, o sea, pero esto te ayuda a la toma de decisiones al momento en que te encuentres solo. Recuerda de que va a llegar un momento en donde tú ya no vas a ser aprendiz, sino es que ya vas a ser uno de los ingenieros junior que va a atender ciertos problemas. Entonces, tener madera para la resolución de problemas te ayuda a realizar una buena función. Tienes que saber que en la resolución de problemas, la mayoría de problemas de equipos médicos vienen con fallas simples o fallas que se pueden solucionar rápidamente, ya sea cambiando un módulo, ya sea por un tema externo como la electricidad, un tema de conexión a red, un tema de configuración. Todos estos temas, por lo menos ya tú conociendo de cómo trabaja este equipo y ya por lo menos teniendo la información de cómo debe funcionar, los puedes solucionar rápidamente. Pero al momento de la toma de decisiones, por ejemplo, tienes un equipo, existen dos equipos, vamos a decir, dos equipos en el área de UCI y uno de estos falla. Está viniendo uno de los pacientes a atenderse. Tienes que tener por lo menos la cabeza fría para poder explicarle al usuario, mire, tengo que reparar este equipo para el momento que pueda atender al paciente y sea de una manera correcta. Si no, o sea, vas a tener muchos problemas, te vas a perder mucho tiempo, así que por lo menos sí, sé que esto no es tanto al principio de tus labores, si vas a tener una persona que te va a enseñar, te va a explicar, pero va a llegar un momento en que vas a trabajar solo. Es así, siempre, eso siempre llega. Entonces, cuando estés solo y no exista alguien que realmente te pueda asesorar, que no tenga tiempo en ese momento, ya tú sepas poder por lo menos identificar una falla, ubicar esa información e intentar solventar por ti mismo. Eso es lo ideal en este punto. Entonces, en conclusión, lo más importante de todo sería mantener un aprendizaje continuo. Siempre tratar de aprender un poquito de lo que vamos a realizar y cuáles son las actualizaciones. No siempre las podemos saber, pero hay mucha información en internet hoy en día. Hay muchas empresas que se encargan a educarnos, que no siempre están, no siempre son reconocidas, pero está ahí, la información está ahí, las nuevas tecnologías las puedes conocer y por mi parte yo voy a apoyarlos en el sentido de que voy a traerles nueva información y ciencia a este canal. Así que nada, espero que les guste este video, que les haya interesado y que se mantengan aquí, me sigan, que yo voy a empezar nuevamente a agregar bastante información y contenido acá. Ya saben que pueden seguirme en mis otras redes sociales como Facebook, Instagram, como Inmédica. Allí siempre soy un poquito más constante, así que nada, los espero por allá. Nos vemos.